Cuando mi hijo Marcos me arrebató las llaves de mi Mercedes-Benz y se las entregó a su suegro gritándome: «Tú eres demasiado viejo para este coche», jamás imaginó que yo había instalado un rastreador GPS militar en el vehículo apenas 2 días antes. Mientras veía partir mi automóvil de 82.000 euros con otro hombre al volante, sonreí por dentro sabiendo que acababa de cometer el error más grande de su vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Arturo Navarro Gómez, tengo 67 años y durante 43 años trabajé como técnico especializado en sistemas de seguridad vehicular para empresas de transporte de valores en Madrid. Esta experiencia me enseñó que en la vida, como en mi trabajo, siempre hay que estar 3 pasos adelante de cualquier ladrón, incluso cuando ese ladrón resulta ser tu propio hijo. Todo comenzó el martes 22 de marzo de 2024, una fecha que jamás olvidaré. Después de ahorrar durante 17 meses cada euro de mi pensión y algunos trabajos extras que hacía los fines de semana asesorando pequeñas empresas de seguridad, finalmente pude comprar el Mercedes-Benz Clase E color gris metalizado que había estado observando en el concesionario Auto Premium de la calle Alcalá durante tanto tiempo. Javier Ruiz Moreno, mi mecánico de confianza desde hace 19 años, me había acompañado para revisar el vehículo antes de la compra. «Don Arturo», me dijo mientras inspeccionaba minuciosamente el motor, con esa profesionalidad que siempre lo caracterizó. «Este coche está en perfectas condiciones. Con el mantenimiento adecuado, le durará otros 15 años fácilmente. Es una inversión excelente». Pagué los 82.000 euros en efectivo, dinero que había guardado religiosamente en una cuenta de ahorro especial del Banco Santander. La emoción de conducir mi primer automóvil de lujo a los 67 años era indescriptible. Durante toda mi vida había manejado coches usados y modestos, siempre priorizando las necesidades de mi familia por encima de mis propios deseos. Ahora, finalmente jubilado y con mis obligaciones familiares cumplidas, decidí darme este gusto que tanto había merecido después de décadas de sacrificio. Sin embargo, conociendo la naturaleza envidiosa de algunas personas cercanas a mí, especialmente mi hijo Marcos, tomé una precaución que resultaría ser la decisión más inteligente de toda esta historia. Durante todos mis años trabajando en seguridad vehicular, había visto docenas de casos donde familiares robaban automóviles aprovechándose de la confianza de ancianos. Nunca imaginé que yo terminaría siendo uno de esos casos. El jueves 24 de marzo, apenas 2 días después de comprar el Mercedes-Benz, visité discretamente a un antiguo colega de trabajo, Alberto García Fernández, quien ahora dirigía su propia empresa de seguridad privada especializada en protección de vehículos de alto valor. Alberto y yo habíamos trabajado juntos durante 15 años, protegiendo furgones blindados que transportaban millones de euros. «Alberto», le dije en su oficina del barrio de Chamartín, «necesito que instales el mejor sistema de rastreamiento que tengas en mi coche nuevo, algo que sea completamente invisible y que funcione con tecnología militar de última generación». Alberto sonrió conociendo perfectamente mi historia laboral y mi carácter meticuloso. «Arturo, tengo exactamente lo que necesitas. Es un dispositivo que usamos para proteger vehículos diplomáticos y de empresarios que han recibido amenazas. Imposible de detectar incluso con equipos profesionales de barrido electrónico y con batería autónoma de 5 años. Transmite ubicación en tiempo real cada 30 segundos. El dispositivo fue instalado en una ubicación tan secreta dentro del chasis del Mercedes que ni el mecánico más experto podría encontrarlo sin saber exactamente dónde buscar. Alberto me entregó una aplicación especial en mi teléfono móvil donde podía monitorear cada movimiento del vehículo las 24 horas del día. Además, contraté un seguro especial contra robo y uso no autorizado con la compañía Mapfre, pagando una prima adicional de 120 euros anuales. El agente Sergio Blanco Martín me explicó detalladamente que el seguro cubría no solo el robo convencional,
sino también la apropiación indebida del vehículo por parte de terceros, incluso si esos terceros eran familiares. Solicité específicamente esa cláusula y la hice incluir expresamente en el contrato. Estas precauciones resultaron ser proféticas porque apenas una semana después comenzaron los comentarios envenenados durante la cena dominical del domingo 3 de abril en mi casa del distrito de Retiro. Marcos llegó acompañado de su esposa Beatriz, quien ya mostraba visiblemente su embarazo de 3 meses, y ambos traían esa actitud extraña que no supe interpretar correctamente en ese momento. «Papá», dijo Marcos mientras yo servía el cordero asado que había preparado especialmente, ¿no crees que es un poco exagerado que un hombre de tu edad conduzca un coche tan potente? Vicente, mi suegro, siempre dice que después de los 65 años se pierde mucha agilidad al volante y los reflejos ya no son los mismos. Beatriz se rió disimuladamente, agregando con esa voz dulce pero falsa que usaba cuando quería manipular alguna situación. Además, don Arturo, ese coche debe consumir muchísima gasolina. ¿No sería más práctico algo más económico y sencillo de manejar? Usted podría ahorrar ese dinero para ayudarnos con los gastos del bebé que viene en camino. En ese momento debería haber reconocido las señales de advertencia, pero como padre confiado que siempre fui, simplemente respondí con tranquilidad. He conducido durante 50 años sin un solo accidente grave. Creo que todavía puedo manejar perfectamente mi propio automóvil. Marcos intercambió una mirada significativa con Beatriz, una de esas miradas cómplices que ahora entiendo que significaban mucho más de lo que aparentaban. Beatriz tocó su vientre embarazado estratégicamente mientras decía, «Bueno, don Arturo, solo pensamos en su seguridad y en la de todos nosotros». Durante las siguientes 3 semanas, las insinuaciones se volvieron más directas y descaradas. Cada vez que nos veíamos, surgía el tema del Mercedes. Beatriz publicaba comentarios en redes sociales sobre personas mayores que no deberían conducir vehículos potentes y familias que deben tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Marcos comenzó a mencionar constantemente lo experto que era Vicente como conductor profesional. El domingo 28 de abril de 2024, mi mundo cambió para siempre. Ese día quedará grabado en mi memoria como la fecha en que descubrí quién era realmente mi hijo y hasta dónde estaba dispuesto a llegar por dinero y bajo la influencia de su esposa. Eran las 3:30 de la tarde cuando escuché el timbre de mi puerta sonando insistentemente, casi con desesperación. Al abrir, Marcos entró sin siquiera saludarme, seguido por Beatriz, que llevaba una sonrisa extraña en el rostro y su teléfono móvil en la mano preparado para grabar, y Vicente Jiménez Torres, su suegro, un hombre corpulento de 65 años, con aspecto arrogante y mirada calculadora, que apenas había cruzado palabras conmigo en las pocas ocasiones que coincidimos en reuniones familiares. «Papá, tenemos que hablar sobre una decisión importante», declaró Marcos plantándose en medio de mi sala, con los brazos cruzados y una actitud que jamás había visto en mis 42 años como padre. Su tono era completamente diferente al del hijo respetuoso que creía conocer. «Es sobre tu Mercedes. Hemos estado pensando seriamente y creemos que es hora de que hagas algo responsable con ese automóvil». Beatriz se acomodó en mi sofá como si fuera la dueña de la casa, cruzando las piernas y comenzando a grabar abiertamente con su teléfono. «Don Arturo», dijo con esa voz melosa pero completamente falsa, «sabemos que usted pagó mucho dinero por ese coche, pero seamos realistas y objetivos. A su edad, conducir algo tan potente es peligroso para usted y para todos los demás conductores en la carretera. Es una cuestión de responsabilidad social». Vicente, que hasta ese momento había permanecido callado observando cada detalle de mi sala, como evaluando el valor de mis posesiones, se acercó y puso su mano pesada sobre mi hombro con familiaridad no autorizada. «Arturo, yo tengo 30 años de experiencia manejando vehículos de alta gama. Trabajé como chofer ejecutivo para empresarios importantes de Madrid y Barcelona. Sé exactamente cómo tratar un Mercedes de esas características. Tú, con todo respeto,
Apenas has manejado coches viejos y sencillos toda tu vida. La sangre comenzó a hervirme por dentro, pero mantuve la calma exterior esperando entender completamente hacia dónde se dirigía esta conversación tan extraña e irrespetuosa. Miré fijamente a Marcos esperando que mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, me explicara qué demonios estaba sucediendo realmente. Pero su mirada fría y distante me confirmó que algo fundamental había cambiado entre nosotros. ¿Qué exactamente están sugiriendo?, pregunté con voz controlada, a pesar de la tormenta emocional que comenzaba a gestarse en mi interior. Marcos dio un paso adelante con los puños cerrados y el rostro tenso. No estamos sugiriendo nada, papá. Te estamos informando de una decisión que ya tomamos por tu propio bien y el de toda la familia. Vicente necesita urgentemente un vehículo confiable para sus trabajos como conductor privado, y tú necesitas algo más adecuado para tu edad avanzada. Es una situación que beneficia a todos los involucrados. La palabra avanzada sonó como un insulto deliberado en su boca. Beatriz dejó de grabar momentáneamente para agregar su comentario calculado. Además, don Arturo, piense en lo feliz y tranquilo que se sentirá sabiendo que su coche está en manos realmente expertas. Vicente ha manejado Mercedes, Audis, BMWs de empresarios millonarios durante décadas. Él realmente sabe valorar, respetar y cuidar un automóvil de lujo como ese Mercedes que usted compró. En ese preciso momento, comprendí con absoluta claridad que no estaban pidiendo mi opinión ni mi consentimiento. Estaban exigiéndome, prácticamente ordenándome, que entregara las llaves de mi Mercedes-Benz como si fuera un simple objeto que podían redistribuir según su conveniencia personal, sin importarles mis sentimientos o derechos. La humillación que sentí fue tan profunda y cortante que por varios segundos no pude articular palabra alguna. Marcos, logré decir finalmente con voz temblorosa que intentaba controlar. Ese automóvil lo compré con mis propios ahorros, con dinero que junté trabajando horas extras durante 17 meses consecutivos. No es un regalo familiar que puedas repartir según tu antojo. Vicente se rió con desdén evidente, como si mis palabras fueran las quejas infantiles de alguien incapaz de razonar. Arturo, no seas terco ni obstinado. Mira la realidad objetivamente. Eres un hombre mayor con todas las limitaciones que eso implica. Probablemente tu vista ya no es la misma que hace 20 años. Tus reflejos están naturalmente disminuidos por la edad. Ese coche es demasiado potente y peligroso para ti. Yo, en cambio, estoy en perfectas condiciones físicas y mentales, además de tener la experiencia profesional necesaria. Marcos se acercó más alzando la voz por primera vez en toda esta conversación surrealista. Papá, deja de comportarte como un niño caprichoso y egoísta. Vicente sabe manejar muchísimo mejor que tú. Tiene más experiencia real en carreteras y nosotros sabemos perfectamente lo que es mejor para todos en esta familia. Tú eres demasiado viejo para ese coche de lujo. Acéptalo de una vez. Las palabras de mi propio hijo me golpearon con más fuerza devastadora que cualquier puñetazo físico podría haberlo hecho. Sentí cómo cada sílaba destrozaba algo fundamental en mi corazón paterno. Beatriz aplaudió teatralmente, mientras seguía grabando cada segundo de mi humillación pública, para presumiblemente compartirla después en redes sociales. Exacto, don Arturo. Su hijo tiene completamente la razón en todo lo que dice. Usted ya cumplió su etapa como conductor activo. Ahora es momento de que alguien más competente y capaz use ese Mercedes exactamente como se merece. Además, piense en el bebé que viene en camino. Ese dinero del coche podría ser mucho más útil para nosotros. Vicente extendió su mano regordeta hacia mí con una sonrisa victoriosa que mostraba dientes manchados de tabaco. Dame las llaves, Arturo. No hagamos esto más difícil o desagradable de lo absolutamente necesario. El coche estará en mejores manos profesionales. Te lo prometo solemnemente. En ese momento catastrófico, sentí como si todo mi mundo de 67 años se derrumbara completamente a mi alrededor. Mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado absolutamente todo durante toda mi existencia, me estaba tratando públicamente como si fuera un incapaz mental, un estorbo familiar,
alguien que no merecía ni siquiera disfrutar del fruto de su propio trabajo honesto. Pero entonces, en medio de esa humillación brutal, recordé algo fundamental: el rastreador GPS que Alberto había instalado 2 días después de comprar el Mercedes. Recordé también las palabras exactas de Sergio del seguro Mapfre sobre apropiación indebida por terceros. Y recordé 43 años de experiencia profesional lidiando con criminales que subestimaban a sus víctimas. Decidí en ese instante preciso interpretar perfectamente el papel del anciano derrotado y sumiso que ellos esperaban ver. Con movimientos deliberadamente lentos y temblorosos, caminé hacia la mesa del comedor donde había dejado las llaves del Mercedes junto a mi taza de café de la mañana. Beatriz seguía grabando ávidamente, susurrando comentarios para su video como «Esto es realmente lo mejor para todos» y «Qué hijo tan responsable es Marcos, cuidando la seguridad de su papá anciano». Tomé las llaves con manos que fingí temblorosas, no por miedo real, sino por la rabia volcánica que contenía en mi interior, y caminé lentamente de regreso hacia donde Vicente esperaba con esa sonrisa arrogante. Extendí mi brazo como si fuera el gesto más doloroso de toda mi vida. «Aquí tienes», dije con voz quebrada que sonó perfectamente convincente, interpretando magistralmente el papel del anciano completamente derrotado. «Cuida mi coche». Vicente arrebató las llaves de mi mano con un movimiento brusco y las mostró triunfalmente a la cámara de Beatriz, como si fuera un trofeo conquistado en batalla. «Perfecto. Ahora este Mercedes finalmente tendrá un verdadero conductor profesional. Arturo, no te preocupes innecesariamente. Cuidaré tu coche mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo». Marcos palmeó el hombro de Vicente con camaradería masculina. «Vamos, Vicente. Te mostraré dónde está estacionado el Mercedes. Papá siempre lo deja en el garaje subterráneo del edificio». Los tres salieron de mi apartamento sin siquiera despedirse formalmente. Beatriz fue la última en cruzar la puerta, volteándose brevemente para dedicarme una mirada que mezclaba satisfacción personal con desprecio absoluto. Escuché sus pasos, alejándose por el pasillo, mientras comentaban entre risas sobre lo fácil que había resultado todo. Cerré la puerta lentamente y me quedé apoyado contra ella durante varios minutos, permitiéndome finalmente sentir el peso completo de la traición familiar. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de debilidad, sino de furia contenida durante décadas. Pero esas lágrimas duraron exactamente 3 minutos, porque entonces mi entrenamiento profesional tomó control absoluto. Caminé directamente hacia mi estudio personal, donde mantenía todos mis documentos importantes perfectamente organizados en archivadores metálicos. Saqué la carpeta azul que contenía toda la documentación del Mercedes: contrato de compra original, certificado de propiedad a mi nombre, póliza de seguro con Mapfre incluyendo la cláusula específica contra apropiación indebida, y los recibos de instalación del sistema GPS de Alberto. Abrí mi computadora portátil y accedí a la aplicación de rastreo. La pantalla mostró inmediatamente la ubicación exacta del Mercedes saliendo del garaje subterráneo de mi edificio. Pude ver en tiempo real cómo Vicente conducía mi vehículo por las calles de Madrid, probablemente presumiendo ante Marcos y Beatriz sobre su nueva adquisición ilegal. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de Alberto García. Respondió al segundo tono. «Arturo, ¿qué necesitas a estas horas dominicales?». Le expliqué brevemente, pero con precisión quirúrgica, exactamente lo que acababa de suceder en mi apartamento. Alberto silbó largamente al otro lado de la línea. «Dios mío, Arturo, tu propio hijo. Eso es apropiación indebida agravada por vínculo familiar y coerción psicológica. Tienes el video que ellos mismos grabaron como evidencia perfecta». «Lo sé perfectamente», respondí con voz ahora firme y controlada. «Necesito que monitorees cada movimiento de ese Mercedes durante las próximas horas. Quiero saber exactamente dónde lo llevan, cuánto tiempo permanece en cada ubicación y si intentan hacer algo sospechoso con el vehículo». Alberto confirmó inmediatamente. «Considéralo hecho, amigo. Te mantendré informado cada hora». Mi siguiente llamada fue a Sergio Blanco de Mapfre. Afortunadamente,
Conservaba su número personal porque habíamos trabajado juntos en varios casos de fraude vehicular años atrás. Le expliqué la situación completa sin omitir ningún detalle relevante. Sergio escuchó en silencio profesional antes de responder con tono grave. Arturo, esto constituye claramente uso no autorizado del vehículo asegurado. La cláusula que incluimos específicamente cubre esta situación exacta. Prepara una denuncia formal ante las autoridades mañana mismo a primera hora. Nosotros respaldamos completamente el caso con todos nuestros recursos legales. Esa noche prácticamente no dormí. Permanecí sentado en mi estudio monitoreando la aplicación de rastreo GPS. Vi cómo Vicente conducía mi Mercedes hasta un barrio residencial en las afueras de Madrid, donde presumiblemente vivía. El vehículo permaneció estacionado allí durante 3 horas. Luego, sorprendentemente, comenzó a moverse nuevamente cerca de la medianoche. El lunes 29 de abril me desperté a las 6 de la mañana, después de apenas 3 horas de sueño interrumpido. Mi mente había estado procesando cada detalle de lo ocurrido el día anterior, analizando cada palabra pronunciada, cada gesto realizado, cada mirada intercambiada entre los conspiradores. Durante mis 43 años trabajando en seguridad vehicular, había desarrollado una capacidad casi instintiva para detectar patrones criminales, y ahora esa experiencia me gritaba que algo mucho más grave estaba desarrollándose. La aplicación de rastreo mostraba que el Mercedes había permanecido estacionado frente a una dirección en el distrito de Carabanchel durante toda la noche. Reconocí la zona como un barrio de clase media donde supuestamente Vicente residía con su familia. Pero lo verdaderamente perturbador había sido ese movimiento nocturno entre la medianoche y las 2 de la madrugada, cuando el vehículo había visitado brevemente una zona industrial cerca de Alcorcón antes de regresar. Alberto me llamó exactamente a las 7:15. Su voz sonaba tensa y preocupada. Arturo, anoche el Mercedes visitó una ubicación muy sospechosa. Revisé las coordenadas exactas y corresponden a un taller mecánico que aparece en nuestras bases de datos como establecimiento investigado múltiples veces por modificación ilegal de vehículos y falsificación de documentación. Esto no es simplemente un suegro usando tu coche. Hay algo mucho más grande planificándose. Esa información confirmó mis peores sospechas. Me duché rápidamente. Me vestí con mi mejor traje gris oscuro, que siempre proyectaba seriedad profesional, y organicé meticulosamente todos los documentos necesarios en mi maletín de cuero. Escrituras de propiedad del Mercedes, contrato de compra firmado ante notario, póliza de seguro completa, recibos de pago de los 82.000 euros, certificados de instalación del GPS y, crucialmente, el video que Beatriz había grabado mostrando claramente la coerción psicológica ejercida contra mí. A las 8:30 de la mañana, atravesé las puertas de la comisaría del Distrito Centro en la calle Leganitos. Solicité hablar directamente con un inspector especializado en delitos patrimoniales. La oficial de recepción, una mujer joven de aproximadamente 30 años llamada Sandra Ortiz, me evaluó inicialmente con esa mirada escéptica que reservan para ancianos que consideran confundidos. Pero cuando comencé a explicar mi caso con precisión técnica, mencionando términos legales específicos y presentando documentación perfectamente organizada, su expresión cambió radicalmente. «Un momento, señor Navarro. Voy a llamar inmediatamente al inspector Guillermo Pastor López. Él maneja este tipo de casos complejos de apropiación indebida con agravantes». El inspector Pastor resultó ser un hombre de 52 años con 25 de experiencia policial. Nos sentamos en su oficina austera, donde paredes grises exhibían certificaciones profesionales y fotografías de operativos exitosos. Le presenté sistemáticamente cada elemento de mi caso. Primero el contexto familiar, luego la cronología exacta de eventos, después la documentación legal completa, y finalmente el video grabado por la propia Beatriz. Pastor observó el video 2 veces consecutivas, tomando notas detalladas. Cuando Vicente pronunció las palabras «Dame las llaves, Arturo», con ese tono autoritario y amenazante,
El inspector golpeó su escritorio con el puño. Señor Navarro, esto es apropiación indebida, agravada por intimidación y vínculo familiar. La evidencia audiovisual es extraordinariamente clara. Raramente vemos casos donde los perpetradores documentan tan perfectamente su propio delito. Le mostré entonces la aplicación de rastreo GPS en mi teléfono móvil. Pastor se inclinó hacia adelante, observando fascinado cómo la pantalla mostraba en tiempo real la ubicación exacta del Mercedes. ¿Este sistema es legal y está documentado?, preguntó con tono profesional. Le entregué el certificado firmado por Alberto García, confirmando la instalación autorizada del dispositivo en mi vehículo de mi propiedad. Pastor asintió satisfecho. Perfecto. Esto nos da una herramienta extraordinaria para monitorear las actividades de los sospechosos. Señor Navarro, voy a procesar inmediatamente su denuncia formal. También necesito que me autorice oficialmente a acceder a ese sistema de rastreo para fines investigativos. Firmé todos los documentos necesarios concediendo acceso policial al GPS. Pastor realizó varias llamadas telefónicas coordinando con otros departamentos. Finalmente, me miró con expresión seria. Señor Navarro, esa visita nocturna al taller de Alcorcón es extremadamente preocupante. Ese establecimiento está bajo vigilancia permanente por nuestra unidad de vehículos robados. Sospechamos que allí falsifican documentación y modifican números de chasis para vender automóviles en el mercado negro. Si su hijo y su suegro están involucrados con esa gente, enfrentan cargos criminales muy graves. Salí de la comisaría 3 horas después, con copias oficiales de mi denuncia formal registrada bajo el número de expediente 4322/2024. Pastor me había instruido específicamente que no contactara directamente a Marcos ni a ninguno de los otros involucrados para evitar interferir con la investigación activa. Mi siguiente destino fue el bufete de abogados Mendoza y Asociados, ubicado en un edificio corporativo del Paseo de la Castellana. Había solicitado cita de urgencia con el abogado Felipe Mendoza Ruiz, especialista en Derecho Penal y Civil, que había sido recomendado por antiguos colegas. Felipe resultó ser un hombre meticuloso de 48 años, con reputación impecable en casos complejos de fraude familiar. Le presenté exactamente la misma documentación que había mostrado al inspector Pastor, agregando también los extractos bancarios que demostraban el origen legítimo de los 82,000 euros utilizados para comprar el Mercedes. Felipe revisó cada documento con la precisión de un cirujano, haciendo anotaciones en su tablet electrónica. «Don Arturo», comenzó después de 30 minutos de análisis silencioso, «usted tiene uno de los casos más sólidos que he visto en años. La evidencia es abrumadoramente clara. Apropiación indebida agravada, coerción psicológica, y si efectivamente están intentando vender o modificar el vehículo ilegalmente, agregaremos receptación, falsificación documental y posiblemente asociación criminal. Su hijo podría enfrentar entre 3 y 5 años de prisión. El suegro, considerando su rol activo y su experiencia profesional que debería haberle enseñado las implicaciones legales, podría recibir hasta 7 años. Felipe comenzó inmediatamente a preparar acciones legales adicionales. Vamos a solicitar medidas cautelares urgentes. Primero, una orden judicial prohibiendo cualquier venta o transferencia del vehículo. Segundo, congelamiento preventivo de cuentas bancarias de los acusados para garantizar compensación por daños. Tercero, y esto es crucial, voy a revisar exhaustivamente todas sus relaciones financieras con su hijo. Procuraciones bancarias, avales, propiedades compartidas, cualquier documento donde aparezca su firma. Esa última sugerencia activó una alarma en mi memoria. Felipe, hace 12 años le otorgué a Marcos una procuración limitada sobre una de mis cuentas de ahorro del Banco Santander. Era para emergencias médicas en caso de que yo quedara incapacitado. Nunca la he revocado formalmente. El rostro de Felipe se ensombreció visiblemente. Necesito que vayamos inmediatamente a su banco y solicitemos un histórico completo de movimientos en esa cuenta durante los últimos 5 años.
Si su hijo ha estado realizando retiros no autorizados usando esa procuración, eso constituye apropiación indebida continuada y agrega años adicionales a cualquier sentencia. Salimos del bufete directo hacia la sucursal del Banco Santander de la calle Serrano. Llegamos aproximadamente a las 3 de la tarde. El gerente de la sucursal, un hombre llamado Tomás Iglesias, con quien había mantenido relación profesional durante 15 años, nos recibió en su oficina privada. Le expliqué brevemente la situación legal y solicité formalmente acceso completo al historial de movimientos de mi cuenta de ahorro, número 456321987. Tomás tecleó varios comandos en su computadora. Su expresión cambió dramáticamente mientras revisaba la pantalla. Don Arturo, tengo que informarle algo muy grave. Durante los últimos 5 años se han realizado 32 retiros no autorizados de esta cuenta utilizando la procuración otorgada a su hijo. Los montos individuales varían entre 300 y 700 euros, diseñados específicamente para no activar alertas automáticas del sistema. El total acumulado asciende a 14.120 euros. Sentí como si me hubieran golpeado físicamente en el estómago. 14.000 euros. Mi propio hijo había estado robándome sistemáticamente durante 5 años, mientras yo economizaba cada centavo para comprar el Mercedes que acababa de quitarme violentamente. La traición alcanzaba profundidades que jamás había imaginado posibles. Felipe inmediatamente solicitó copias certificadas de cada uno de esos 32 movimientos fraudulentos. Tomás las imprimió personalmente, cada página sellada oficialmente por el banco. Don Arturo, lamento profundamente no haber detectado este patrón antes. Procederé inmediatamente a congelar esa procuración y a reportar estas transacciones como potencialmente fraudulentas. Durante los siguientes 4 días, mi vida se convirtió en una meticulosa operación de investigación y recopilación de evidencias. Cada mañana despertaba a las 6, revisaba la aplicación de rastreo GPS, documentaba cada movimiento del Mercedes y coordinaba con el inspector Pastor y mi abogado Felipe sobre los avances del caso. Lo que descubrimos superó incluso mis peores temores sobre la magnitud de la conspiración orquestada contra mí. El miércoles 1 de mayo, Alberto me llamó con urgencia en su voz. «Arturo, el Mercedes acaba de ingresar nuevamente a ese taller clandestino de Alcorcón. Lleva allí estacionado desde las 9 de la mañana. Esto no es coincidencia. Están definitivamente tramando algo con tu vehículo». Inmediatamente contacté al inspector Pastor, quien ya había coordinado vigilancia discreta del establecimiento. A las 2 de la tarde recibí su llamada confirmando mis sospechas. «Señor Navarro, tenemos observación visual directa. Su suegro político Vicente Jiménez está dentro del taller reunido con el propietario, un individuo llamado Óscar Prieto con múltiples antecedentes por falsificación documental. Están examinando el Mercedes y tomando fotografías detalladas del vehículo desde todos los ángulos. Esto indica claramente preparativos para venta ilegal. Pero la revelación más devastadora llegó esa misma tarde cuando Felipe Mendoza apareció en mi apartamento con una carpeta voluminosa y expresión sombría. Se sentó frente a mí en el sofá y desplegó varios documentos sobre la mesa de centro de madera oscura. «Don Arturo, hemos estado investigando profundamente los antecedentes digitales de su nuera Beatriz. Lo que descubrimos revela que ella fue la verdadera arquitecta de toda esta operación criminal desde mucho antes de que usted siquiera pensara en comprar el Mercedes». Felipe me mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que la policía había obtenido mediante orden judicial. Las fechas me helaron la sangre. La primera conversación era del 18 de enero de 2024, más de 2 meses antes de que yo comprara el vehículo. En esos mensajes intercambiados con una amiga llamada Cristina, Beatriz escribía textualmente: «El viejo finalmente va a gastar su dinero en un coche de lujo. Marcos me contó que lleva meses ahorrando. Estoy pensando cómo podríamos apropiarnos de ese coche cuando lo compre. Vicente necesita un vehículo decente, y ese dinero nos vendría perfecto para el bebé».
Otra conversación fechada el 3 de febrero mostraba a Beatriz investigando activamente el valor de reventa de Mercedes-Benz en el mercado negro. Había contactado con intermediarios preguntando específicamente cuánto pagarían por un Mercedes clase E color gris, metalizado sin documentación legal clara. Las respuestas variaban entre 50.000 y 58.000 euros, dependiendo del estado del vehículo. Felipe continuó mostrándome evidencia tras evidencia. Aquí está la parte más calculadora y fría de todo el plan. El 12 de febrero, exactamente 6 semanas antes de que usted comprara el Mercedes, Beatriz dejó de tomar anticonceptivos. En sus mensajes con su ginecóloga privada, que también obtuvimos legalmente, ella pregunta específicamente cuánto tardaría en quedar embarazada y si el embarazo podría usarse como atenuante en casos legales complicados. La frialdad premeditada de esa mujer me dejó sin palabras. Había planificado usar su propia maternidad como escudo legal preventivo, calculando cada movimiento con precisión quirúrgica. Había manipulado a mi hijo, había involucrado a su propio padre Vicente, y había orquestado toda la apropiación del Mercedes como si fuera una operación militar. Hay más, continuó Felipe con rostro tenso. Las redes sociales de Beatriz muestran un patrón deliberado de publicaciones diseñadas para construir una narrativa pública. Desde marzo, comenzó a publicar artículos sobre ancianos que causan accidentes conduciendo, estadísticas sobre deterioro cognitivo después de los 65 años y comentarios sutiles sobre responsabilidad familiar. Estaba preparando el terreno psicológico para justificar públicamente quitarle el coche. El inspector Pastor llegó a mi apartamento esa misma noche con novedades aún más alarmantes. Traía consigo fotografías de vigilancia tomadas ese mismo día en el taller de Alcorcón. Las imágenes mostraban a Vicente y al mecánico Óscar examinando placas de matrícula falsificadas junto al Mercedes. Otras fotografías capturaban documentos extendidos sobre la mesa del taller. Señor Navarro, hemos identificado al menos 3 concesionarias de vehículos usados en diferentes ciudades que Vicente visitó durante los últimos 3 días. En una de ellas, un establecimiento en Valencia llamado Auto Express intentó vender su Mercedes, presentando documentación falsificada que incluía una supuesta carta de autorización firmada por usted. Pastor me mostró copias de esa documentación fraudulenta. Allí estaba mi firma, toscamente falsificada, en un documento que supuestamente autorizaba a Vicente Jiménez Torres a vender mi Mercedes-Benz por la cantidad de 55.000 euros. La empleada de la concesionaria de Valencia, una mujer llamada Marta González, con 23 años de experiencia, había detectado inmediatamente las irregularidades en la documentación. Esta señora González, explicó Pastor, es extremadamente profesional. Notó discrepancias en el tipo de papel usado, inconsistencias en los sellos oficiales y algo en la firma que le pareció sospechoso. En lugar de proceder con la transacción, reportó el caso directamente a nuestro departamento de fraudes vehiculares. Gracias a su diligencia, tenemos evidencia irrefutable de falsificación documental y usurpación de identidad. Esa noche, mientras organizaba toda la documentación acumulada en mi estudio, tomé decisiones que cambiarían permanentemente las relaciones familiares. Primero, redacté una carta formal revocando absolutamente todas las procuraciones bancarias otorgadas a Marcos durante los últimos 12 años. Segundo, contacté con la compañía de seguros médicos privados Sanitas, donde había mantenido pólizas familiares. Descubrí que durante los últimos 7 años había estado pagando 3.200 euros anuales por cobertura médica completa para Marcos y Beatriz, 22.400 euros totales invertidos en proteger la salud de quienes ahora me robaban sistemáticamente. Cancelé ambas pólizas efectivo inmediatamente mediante carta certificada. Pero la decisión más dolorosa y definitiva llegó al tercer día. Contacté con mi notario de confianza, Rodrigo Vega Sánchez, con quien había trabajado en la redacción de mi testamento original 15 años atrás. Solicité reunión urgente para modificar radicalmente ese documento legal. En su oficina notarial de la Plaza de España,
Rodrigo escuchó pacientemente mientras le explicaba toda la situación. Su expresión transitó desde la incredulidad inicial hasta la indignación profesional. Don Arturo, en mis 32 años ejerciendo como notario, he visto muchos casos de codicia familiar, pero este supera cualquier precedente. Su hijo no solo lo traicionó emocionalmente, sino que ejecutó una conspiración criminal premeditada. Redactamos un nuevo testamento con disposiciones absolutamente claras e irrevocables. Mi patrimonio total, valorado en aproximadamente 450.000 euros, incluyendo propiedades, ahorros e inversiones, sería redistribuido completamente. Marcos recibiría únicamente el 5% legalmente obligatorio por ley española, 22.500 euros. El resto se dividiría entre una fundación especializada en asistencia legal para ancianos víctimas de fraudes familiares y mi sobrina Elena, hija de mi hermana fallecida, quien siempre me había tratado con genuino respeto y cariño. Rodrigo leyó el documento completo en voz alta, según protocolo notarial. Al finalizar, me miró directamente. «Don Arturo, ¿está absolutamente seguro de esta decisión? Una vez firmado y registrado, este testamento es legalmente vinculante. Su hijo perderá 427.500 euros de herencia». Tomé la pluma con mano firme y segura. «Rodrigo, jamás he estado más seguro de ninguna decisión en mi vida. Un hijo que roba a su padre, que falsifica su firma, que lo humilla públicamente y que conspira para vender ilegalmente su patrimonio, no merece heredar absolutamente nada más allá de lo que la ley obliga». Firmé cada página del Nuevo Testamento mientras Rodrigo certificaba oficialmente cada rúbrica. Salí de esa notaría sintiéndome liberado de un peso monumental. Había protegido mi patrimonio de quienes lo veían únicamente como botín a saquear. El viernes 3 de mayo, exactamente 5 días después de la apropiación del Mercedes, el inspector Pastor ejecutó la operación de recuperación. A las 11 de la mañana, mientras Vicente conducía mi vehículo nuevamente hacia el taller de Alcorcón, 3 patrullas policiales lo interceptaron en un control estratégicamente posicionado. El GPS había permitido coordinar la intervención con precisión milimétrica. Pastor me llamó desde el lugar de la detención. «Señor Navarro, tenemos su Mercedes recuperado y a Vicente Jiménez bajo custodia policial. También hemos arrestado al mecánico Óscar Prieto. Ambos están siendo trasladados a comisaría para interrogatorio formal. Le sugiero que venga a verificar el estado de su vehículo». Llegué al depósito policial de Alcorcón aproximadamente 40 minutos después de la llamada del inspector Pastor. El Mercedes estaba estacionado en el área de vehículos recuperados, rodeado por técnicos forenses, que fotografiaban meticulosamente cada centímetro del automóvil como evidencia criminal. Mi corazón se encogió al ver el estado en que habían dejado mi vehículo después de apenas 5 días bajo su posesión irresponsable. Los asientos de cuero beige, que habían estado impecables cuando entregué las llaves, ahora mostraban múltiples quemaduras de cigarrillo, a pesar de que el Mercedes tenía claramente señalizado como vehículo libre de humo. El tablero de mandos presentaba arañazos profundos, donde alguien había intentado forzar el sistema de navegación integrado. El piso del conductor estaba cubierto de colillas de tabaco, envoltorios de comida rápida y manchas de café derramado que habían penetrado la alfombrilla original. El inspector Pastor se acercó con una tablet donde mostraba el informe técnico preliminar. «Señor Navarro, además de los daños visibles, encontramos herramientas de modificación vehicular en el maletero que Vicente transportaba ilegalmente. Había placas de matrícula falsificadas de 3 países diferentes escondidas bajo la rueda de repuesto. También localizamos documentación fraudulenta preparada para vender su Mercedes en Portugal usando identidad falsa». Un técnico forense llamado Javier Morales se unió a nuestra conversación. «Don Arturo, extraje los datos del sistema de navegación GPS integrado del Mercedes. Este vehículo visitó exactamente 3 concesionarias de automóviles usados durante los últimos 5 días. Una en Valencia, que ya conocemos, otra en Zaragoza y una tercera en Barcelona. En cada ubicación,
Permaneció estacionado entre 45 minutos y 1 hora, tiempo suficiente para intentar negociaciones de venta. Esa información confirmaba que Vicente había estado ejecutando sistemáticamente un plan para vender mi vehículo en el mercado negro lo más rápidamente posible, probablemente antes de que yo pudiera reaccionar legalmente. La premeditación y frialdad de la operación resultaban escalofriantes. Pastor me acompañó hasta el área de interrogatorios, donde Vicente esperaba esposado, en una sala con paredes de vidrio unidireccional. Pude observarlo sin que él me viera. El hombre que 5 días antes había mostrado arrogancia absoluta, ahora lucía completamente quebrado, con el rostro hundido entre las manos y evidentes rastros de llanto reciente. Su abogado defensor, un joven sin experiencia asignado de oficio, revisaba nerviosamente documentos sabiendo que el caso era prácticamente indefendible. «Señor Navarro», dijo Pastor señalando hacia otra sala de interrogatorio, «su hijo Marcos llegó hace 20 minutos acompañado de su esposa Beatriz, después de que los contactamos informándoles de la detención de Vicente. Están siendo interrogados separadamente. ¿Desea observar?». Asentí en silencio. Necesitaba ver con mis propios ojos la reacción de mi hijo al enfrentar las consecuencias de sus actos criminales. Entramos a la sala de observación contigua donde Marcos gesticulaba desesperadamente ante 2 investigadores. «Yo no sabía que Vicente iba a intentar vender el coche», gritaba Marcos golpeando la mesa metálica. «Pensé que simplemente lo usaría para trabajar como conductor. Mi padre nos dio las llaves voluntariamente. Hay video que lo demuestra». La investigadora principal, una mujer llamada Carmen Pérez, con 20 años de experiencia, lo interrumpió con voz fría. «Señor Navarro Gómez, tenemos evidencia de conversaciones de WhatsApp entre usted y Vicente, planificando específicamente la venta del Mercedes-Benz por 55.000 euros. En mensajes fechados el 30 de abril, apenas 2 días después de apropiarse del vehículo, usted escribió textualmente: «El viejo nunca sabrá qué pasó con su coche. Cuando reaccione ya tendremos el dinero dividido y gastado». El rostro de Marcos se descompuso completamente al escuchar sus propias palabras leídas en voz alta. Intentó balbucear una explicación incoherente, pero la investigadora continuó implacable, presentando más evidencia digital, más conversaciones incriminatorias, más pruebas de conspiración premeditada. En la sala contigua, Beatriz enfrentaba un interrogatorio aún más devastador. Los investigadores le mostraban sus propias publicaciones en redes sociales, celebrando la apropiación del Mercedes. Había fotografías de ella posando orgullosamente junto al vehículo, con Vicente al volante, con comentarios como: «Finalmente este coche está en manos competentes y no desperdiciado con personas mayores que no saben apreciarlo». Pero lo más condenatorio eran las conversaciones privadas que había mantenido con amigas, donde describía detalladamente cómo había manipulado psicológicamente a Marcos durante meses para convencerlo de quitarme el coche. Explicaba con orgullo perverso cómo había investigado compradores ilegales, cómo había suspendido anticonceptivos estratégicamente para usar el embarazo como escudo legal y cómo había planificado cada aspecto de la conspiración con 2 meses de anticipación. El investigador a cargo le mostró mensajes donde ella misma admitía haber orquestado todo. «Señora Beatriz, usted escribió el 23 de abril. Mañana ejecutamos el plan. Mi padre se llevará el Mercedes del viejo y lo venderemos antes de que pueda hacer nada legal. Con ese dinero más lo que Marcos ha sacado de las cuentas del padre durante años, tendremos suficiente para la entrada de una casa mejor. ¿Niega haber escrito esto?». Beatriz comenzó a llorar histéricamente, tocándose el vientre embarazado en gesto teatral calculado para generar compasión. «Estoy embarazada de 4 meses. Todo lo hice pensando en el futuro de mi bebé. El abuelo tiene más dinero del que necesita. No es justo que gaste tanto en un coche de lujo cuando nosotros necesitamos ayuda para la familia». Esa justificación repugnante me llenó de asco absoluto. Salí de la sala de observación incapaz de seguir escuchando sus manipulaciones y falsas victimizaciones. Pastor me acompañó hasta su oficina, donde sirvió café negro en tazas de cerámica institucional.
Señor Navarro, quiero que sepa que este caso se está convirtiendo en precedente departamental. Raramente vemos conspiraciones familiares tan elaboradas y documentadas. La Fiscalía está considerando solicitar las penas máximas para enviar mensaje claro sobre protección legal de personas mayores contra abusos intrafamiliares. Durante las siguientes 2 semanas, las consecuencias se desarrollaron como avalancha imparable, destruyendo sistemáticamente las vidas de quienes conspiraron contra mí. El lunes 6 de mayo, Marcos recibió notificación formal de despido inmediato de su empresa constructora Global Projects S.A. Su empleador había realizado verificación de antecedentes tras enterarse de su arresto, descubriendo que enfrentaba cargos criminales graves que violaban cláusulas contractuales específicas sobre conducta ética. Perdió su salario mensual de 3.000 euros más, beneficios corporativos que incluían vehículo de empresa, seguro médico ampliado, bonos trimestrales y contribuciones al plan de pensiones. Por tratarse de despido justificado relacionado con actividades criminales, no tenía derecho legal a indemnización ni subsidio de desempleo. Su ingreso familiar quedó reducido instantáneamente a 0. La hipoteca de su vivienda, un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, valorado en 240.000 euros, entró automáticamente en situación de impago crítico. Marcos había firmado esa hipoteca 5 años atrás, bajo condiciones que requerían ingresos demostrables constantes. Yo había actuado como avalista secundario para facilitar la aprobación bancaria, garantía que ahora revocaba formalmente mediante documento notarial. El banco BBVA, entidad hipotecaria, recibió mi renuncia oficial como avalista, junto con documentación legal, demostrando que Marcos había cometido fraude contra mí usando procuración bancaria para sustraer 14.000 euros. El banco inició inmediatamente procedimientos de ejecución hipotecaria, al perder la garantía del aval y enfrentar titular con antecedentes penales pendientes. Vicente sufrió colapso económico total aún más devastador. Su trabajo como conductor ejecutivo para empresas de transporte privado dependía completamente de verificaciones de seguridad rigurosas. Ninguna compañía seria contrataba conductores con antecedentes criminales activos en el registro policial. En cuestión de días perdió todos sus contratos laborales, que generaban aproximadamente 2.200 euros mensuales. Había 3 hijos menores de edad, dependiendo económicamente de Vicente y su esposa Dolores, quien trabajaba medio tiempo como empleada administrativa, ganando 1.100 euros. La familia enfrentaba ruina financiera absoluta con 4 bocas que alimentar y gastos mensuales fijos de 1.800 euros, entre alquiler, servicios básicos y alimentación. La hermana de Vicente, una mujer llamada Rosa Jiménez que trabajaba como enfermera, hipotecó su propia vivienda para conseguir la fianza de 20.000 euros necesaria para liberar temporalmente a Vicente de prisión preventiva mientras esperaba juicio. Esa decisión desesperada colocó a toda la familia extendida en riesgo financiero catastrófico si Vicente no cumplía rigurosamente todas las condiciones de libertad condicional. Beatriz fue hospitalizada de emergencia el 14 de mayo, después de sufrir crisis hipertensiva severa, relacionada directamente con el estrés extremo del proceso judicial. Su presión arterial alcanzó niveles peligrosos de 180/110, poniendo en riesgo grave tanto su salud como la del bebé que esperaba. Los médicos del Hospital Universitario La Paz diagnosticaron preeclampsia temprana y la mantuvieron bajo observación intensiva durante 6 días consecutivos. El caso comenzó a atraer atención mediática significativa durante la tercera semana de mayo. 3 periódicos importantes de Madrid solicitaron entrevistas sobre lo que los medios habían bautizado como el caso del Mercedes robado por conspiración familiar. El diario El País publicó un artículo extenso titulado Anciano víctima de fraude, orquestado por hijo y nuera, recupera vehículo gracias a tecnología GPS, que generó debate nacional sobre protección legal de personas mayores.
La Asociación Nacional de Defensa de Personas Mayores contactó directamente conmigo, solicitando permiso para usar mi caso como ejemplo paradigmático en campaña legislativa. Querían promover reformas legales que endurecieran específicamente las penas por delitos patrimoniales cometidos contra familiares vulnerables mayores de 65 años. Acepté participar porque comprendí que mi experiencia podría prevenir tragedias similares en otras familias. El fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un magistrado llamado Eduardo Sánchez Domínguez, con 35 años de carrera judicial, consideró transformar mi caso en precedente piloto para establecer jurisprudencia más severa. En reunión privada en su despacho oficial, me explicó las implicaciones de esta decisión. Don Arturo, su caso presenta elementos únicos que lo convierten en herramienta educativa excepcional. La premeditación documentada, la manipulación psicológica registrada en video, la conspiración multigeneracional y la evidencia digital irrefutable crean conjunto probatorio casi sin precedentes en jurisprudencia española. Vamos a solicitar penas máximas dentro de los rangos legales establecidos. Las proyecciones legales que el fiscal Sánchez presentó eran devastadoras para los acusados. Marcos enfrentaba acusación formal por apropiación indebida, agravada por vínculo familiar, coerción psicológica, conspiración para cometer fraude y sustracción continuada de fondos bancarios mediante abuso de procuración. La combinación de estos delitos podría resultar en sentencia de entre 3 y 5 años de prisión efectiva. Vicente, considerando su rol activo ejecutando la venta fraudulenta, su participación en falsificación documental, su tentativa de usurpación de identidad y los múltiples agravantes por su condición de profesional que debería conocer perfectamente las implicaciones legales de sus acciones, enfrentaba potencial sentencia de hasta 7 años de prisión. Beatriz, identificada como arquitecta intelectual de toda la conspiración, enfrentaba cargos de inducción al delito, conspiración criminal premeditada y complicidad en todos los delitos ejecutados por Marcos y Vicente. Aunque su embarazo podría suspender temporalmente la ejecución de cualquier sentencia de prisión hasta después del parto, seguiría condenada formalmente con antecedentes penales permanentes. Los intentos de negociación desesperada comenzaron exactamente el 22 de mayo. Marcos apareció en mi apartamento a las 8 de la mañana sin anuncio previo. Lucía demacrado, había perdido visiblemente peso y sus ojos mostraban profundas ojeras de noches sin dormir. Se arrodilló literalmente ante mí en el recibidor de mi casa, llorando con desesperación que hubiera resultado conmovedora si no conociera la falsedad de su arrepentimiento. «Papá, por favor, retira las denuncias. Somos familia. Todo puede resolverse sin destruir nuestras vidas. Beatriz está embarazada y enferma. Vicente tiene hijos pequeños que mantener. Yo perdí mi trabajo y estamos a punto de perder nuestra casa. Te lo suplico, podemos llegar a un acuerdo privado». Lo observé con frialdad que helaba más que cualquier insulto. «Marcos, cuando me quitaste las llaves de mi Mercedes gritándome que era demasiado viejo para conducir, cuando permitiste que me humillaran en mi propia casa, cuando robaste 14.000 euros de mis cuentas bancarias durante 5 años, cuando conspiraste para vender ilegalmente mi vehículo en el mercado negro, no pensaste en familia. Ahora que enfrentas consecuencias legales de tus actos criminales, repentinamente recuerdas que somos familia. Es demasiado tarde». Marcos intentó agarrar mis manos, pero retrocedí instintivamente. «Papá, cometí errores terribles. Fui débil y me dejé manipular por Beatriz. Ella planeó todo desde el principio. Yo solo...». Lo interrumpí con voz cortante. «No intentes echarle toda la culpa a tu esposa. Tú eres adulto de 34 años con plena capacidad de decisión. Firmaste mensajes planificando la venta del Mercedes. Sustrajiste mi dinero durante años. Participaste activamente en cada etapa de la conspiración. Las consecuencias que enfrentas son resultado directo de decisiones que tomaste libremente». Cerré la puerta de mi apartamento mientras Marcos seguía suplicando desde el pasillo. Sus gritos de desesperación resonaron por todo el edificio,
pero no sentí compasión alguna. Había cruzado líneas que no admitían retorno ni perdón. 2 días después, Beatriz apareció con estrategia diferente. Llegó sola, vestida deliberadamente con ropa maternal que enfatizaba su embarazo ahora visible de 5 meses. Traía ecografías del bebé y cartas manuscritas donde supuestamente expresaba arrepentimiento profundo. Se sentó en mi sofá tocándose constantemente el vientre en gesto calculado. «Don Arturo, sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero le pido que piense en su nieto. Este bebé es inocente de todos nuestros errores. No merece nacer con sus padres en prisión y vivir en pobreza absoluta. Por favor, retroceda en las denuncias. Haré cualquier cosa que me pida». La observé con desdén absoluto. «Beatriz, tú planificaste meticulosamente esta conspiración desde enero. Suspendiste anticonceptivos estratégicamente para usar tu embarazo como escudo legal. Investigaste compradores ilegales, manipulaste a mi hijo, involucraste a tu padre y documentaste mi humillación para publicarla en redes sociales. Cada acción fue calculada con frialdad quirúrgica. Ahora enfrentas las consecuencias que tú misma creaste deliberadamente». Beatriz cambió inmediatamente de táctica emocional, pasando de suplicante a agresiva. «Usted es un anciano egoísta. Tiene más dinero del que necesita. ¿Por qué no podía simplemente ayudarnos con el coche? Nosotros somos jóvenes con futuro por delante. Usted ya vivió su vida». Esa explosión reveladora confirmó que su arrepentimiento era completamente falso. La escoltó firmemente hasta la puerta. «Tu sentido de derecho sobre el patrimonio ajeno es exactamente lo que te llevará a prisión. Vete de mi casa y no regreses jamás». Vicente intentó contacto a través de su hermana Rosa, quien apareció llorando genuinamente. Rosa era inocente de toda la conspiración y había hipotecado su propia casa para ayudar a su hermano. Le expliqué gentilmente pero firmemente que no podía interferir en el proceso judicial, independientemente de las consecuencias familiares secundarias. El juicio preliminar se celebró finalmente el 15 de septiembre de 2024, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid. La sala estaba repleta de periodistas, observadores legales y representantes de organizaciones de defensa de derechos de ancianos. La jueza titular, magistrada Gloria Martínez Serrano, con 28 años de experiencia judicial, revisó meticulosamente todas las pruebas presentadas durante audiencia, que duró 6 horas consecutivas. El abogado defensor de Marcos intentó argumentar que su cliente había actuado bajo influencia psicológica de Beatriz y que merecía clemencia por ser padre primerizo. Pero la fiscal adjunta, letrada Carmen Vidal Torres, destruyó sistemáticamente esa defensa, presentando las conversaciones de WhatsApp, donde Marcos planificaba activamente la venta del Mercedes y celebraba los robos bancarios realizados durante años. La defensa de Vicente argumentó que él había sido engañado, creyendo que yo había autorizado voluntariamente el uso del vehículo. Pero las evidencias de sus visitas a concesionarias con documentación falsificada y las placas de matrícula ilegales encontradas en el Mercedes demostraban conocimiento pleno de la naturaleza criminal de sus acciones. Beatriz, cuyo embarazo ahora alcanzaba 8 meses completos, intentó generar compasión judicial apareciendo en silla de ruedas, alegando complicaciones médicas. Sin embargo, el fiscal presentó informes médicos demostrando que su condición, aunque delicada, no le impedía comparecer normalmente. Sus propias publicaciones en redes sociales celebrando la apropiación del Mercedes fueron proyectadas en pantalla gigante de la sala, generando murmullos escandalizados entre los observadores. La magistrada Martínez dictó sentencias preliminares sujetas a confirmación en juicio completo, programado para enero de 2025. Marcos recibiría probablemente entre 3,5 y 4 años de prisión. Vicente enfrentaba entre 6 y 7 años, considerando todos los agravantes. Beatriz recibiría 2 años con ejecución suspendida hasta 6 meses después del parto, pero con antecedentes penales permanentes e inhabilitación profesional. Salí del juzgado esa tarde, sintiendo finalmente que la justicia comenzaba a materializarse.
Los periodistas me rodearon solicitando declaraciones, pero solo di una breve. Este caso demuestra que las personas mayores no somos víctimas indefensas.